también, no voy a decir me siento como sapo de otro pozo, como decimos en Uruguay, pero es la primera vez que me enfrento a esta congregación y los voy conociendo. Y ha sido un gusto experimentar el servicio con amor fraternal tan diligente que nos dieron ayer a los hermanos que vinieron de la propia congregación y otros invitados de otra congregación también aquí de Móstoles. Quiero traerles el saludo muy especial de mi esposa, Ana Inés. Estamos casados con ella hace 13 años y tenemos 5 hijos: Sara, Josefina, María Paz, Matilde y Juan Pedro. La más grande acaba de cumplir 13 años el día 9 y el más pequeño tiene 5. Así que imagínense, 13 años, una producción de 5. Veníamos a toda velocidad y clavamos el freno a fondo porque si no íbamos a sojuzgar la tierra solo nosotros y hay que compartir. Nuestra familia, gracias a Dios todos servimos al Señor, a pesar de que son pequeños, adoran a Dios, oran por papá, oran por el ministerio que Dios nos ha dado y realmente es difícil. A veces en el corazón se siente el peso de estar distante de la familia periódicamente todos los meses por unos cuantos días, casi siempre más de una semana. Así que les agradezco sus oraciones por nuestra familia. El ministerio que desarrollamos, yo pastoreo una iglesia de Asambleas de Dios en Uruguay, hace 21 años que pastoreo esa iglesia y plantamos otra hace casi 30 y plantamos una iglesia dentro de una prisión también y estuvimos 5 años ministrando allí. Servimos durante 11 años con la asociación Billy Graham, trabajando en campañas de impacto en las grandes metrópolis, en ciudades importantes, y ahora estamos sirviendo con la Asociación de Evangelismo Internacional, entrenando a las iglesias locales para equipar a sus miembros para hacer discípulos y cumplir el mandato del Señor, al que llamamos la Gran Comisión. Para poder entender, yo le puse orando por mis discípulos, orando por discípulos. ¿Cómo orar por los discípulos? Tenemos que entender primero qué es un discípulo, después tenemos que entender qué es la oración, tenemos que entender quién nos indica que debemos orar y por qué debemos orar, y después ver los contenidos que podemos poner en ella, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos pedir? Porque hay oraciones que se deben hacer y oraciones que son improductivas. La palabra de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, lo dice Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. En primer lugar, tenemos que saber que el mismo Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, encarnado en la persona de Cristo, ¿sí?, concebido en el vientre de una virgen llamada María, nació, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que tomando forma de hombre, nació, habitó entre nosotros, nos reveló al Padre, pero se sujetó a debilidad por nosotros para, muriendo en una cruz, pagar el precio por todos nuestros pecados. En el breve transcurso de su vida, el Señor Jesús, que es un personaje histórico, Dios interviene en la historia de la humanidad. Dios no es un ajeno a nuestra existencia, a nuestra realidad. Dios no hace, no hizo y no hará lo que a veces propone el deísmo, que cree en Dios pero no cree en un Dios que interviene en la humanidad. Existe un Dios creador, existe un Dios moral, existe un Dios que juzgará, en el mejor de los casos para algunos deístas. No consideran que Dios intervenga en la historia. Ellos creen que Dios existe, puso a girar al mundo y después lo empezó a mirar de lejos. No. Dios toma cuidado de su creación y sabiendo que la creación
caería en condición de pecado y desobediencia y tenía que permitirle a su creación, para poder manifestarle su amor, darle libertad, porque el amor no busca lo suyo, tenía que darle la libertad de que su creación buscara su camino. Y Dios le propone a su creación y se revela a sí mismo y está con su creación, paseándose por el huerto con ellos, le permite a su creación elegir si lo va a amar o no. Porque el amor, no buscando lo suyo, permite al otro elección. Es por esa razón, muchos se preguntan, ¿y por qué entró el pecado? ¿Por qué Dios no nos creó tan perfectos que no tuviésemos la posibilidad de pecar? Porque seríamos autómatas, porque no tendríamos ejercicio de nuestra voluntad, porque nuestra libertad no sería real, porque habría cosas que no podríamos decidir porque estaríamos programados para algo. Entonces, en ese amor que nos extiende libertad a nosotros, Adán y Eva, primeros especímenes de la raza humana, se rebelan contra Dios ante una sola palabra de limitación: no comas de aquel árbol. ¿Qué sucedió? Hoy lo vemos, estamos como estamos y la gente se pregunta ¿por qué hay tanta maldad? Pues porque heredamos la naturaleza de nuestros primeros progenitores. Adán y Eva pecaron y así como heredamos el color de ojos, el color de piel, el color de cabello de nuestros padres, de Adán y Eva heredamos una condición pecaminosa y legalmente nos hacemos condenables igual que ellos. Pero Dios no nos deja sin expresarnos más amor, un amor sublime, un amor que sobrepasa su propio sentido de justicia para nosotros, sin pasar por alto el ejercicio de su justicia. Porque Él le dijo que el que comiere de ese árbol ciertamente morirá, que cuando comiere de ese árbol morirá. Entonces, Dios establece una pauta que se hace presente generación tras generación tras generación. La paga del pecado es muerte. Pero hay una promesa mayor, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo fue a la cruz como parte del plan divino para resolver el problema de nuestros pecados y poder, de una manera paradójica, brindar la vida de su Hijo perfecto para que, habiendo entrado por un solo hombre el pecado en el mundo, ahora por la obediencia de un solo hombre también resolver y llevar cautiva la cautividad, condenando definitivamente a la muerte y quitando el aguijón de la muerte que es el pecado. Cristo erradica de nuestros corazones el pecado mediante el lavamiento por su sangre. Y su sangre es eficaz ante todo aquel que en él cree, el que confía en su resurrección y el que le declara el Señor de su vida, dispuesto a sujetarse en obediencia. Cristo vino a nosotros, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, y Él prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a sus discípulos. Cristo está con nosotros y en nosotros si somos sus discípulos. Es importante entender la diferencia entre un creyente y un discípulo. Y Santiago nos dice muy claramente: ¿creéis que Dios uno solo es? Pues bien hacéis. Los demonios creen y tiemblan. Santiago pone en la misma estatura y tal vez en una condición peor que los demonios
al que cree, pero no le obedece. Usted puede creer que existe un Dios, usted puede creer que Jesús es real, usted puede creer que Jesús resucitó de los muertos, pero no vivir bajo su señorío, y le hace mayor en condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero complementariamente tenemos que entender lo que dijo también Jesús. Si guardareis mis palabras, es decir, si obedeciereis mis palabras, yo permaneceré en vosotros y mi amor estará en vosotros, y Él espera que nosotros seamos un buen recipiente, una buena morada para su Santo Espíritu, y en su santidad Él espera santificarnos, pero espera que nosotros estemos dispuestos. Lo expresaba el pastor antes de que yo pasara, diciendo que Dios no coarta nuestra libertad y Él no impone nuestras decisiones. Él simplemente se ofrece para, estando a nuestro servicio, quitar el aguijón del pecado de nuestros corazones mediante el lavamiento de nuestros corazones y nuestras conciencias por medio de su sangre, la que derramó en la cruz y presentó en el altar de su Padre, para que ese sacrificio fuese suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Es importante entender esto, es importante entender la profundidad del pecado, porque si no entendemos la profundidad y gravedad de nuestro pecado, jamás entenderemos la expansión, la amplitud, la dimensión de la gracia y misericordia y del peso de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sacrificio realizado una vez y para siempre por todos los pecados de la humanidad. Pero solamente aquellos que creen y le reciben, es decir, le obedecen, están dispuestos a obedecer, y aún no lo demanda en forma perfecta, porque dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y su verdad no está en Él. Pero dice, mas si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? O sea, uno tiene la oportunidad, habiendo pecado, de volverse en arrepentimiento a Dios y experimentar no solo el perdón, sino el lavamiento de su corazón y su conciencia de malas obras. La sangre de Cristo es eficaz para que ese sentimiento de culpa que te agobia, esa vergüenza que tú experimentas muchas veces por pecados que cometiste o que cometieron contra ti, pueda ser removido y puedas vivir en paz y con frescura. Esa misma sangre preciosa que Cristo derramó es capaz de regenerar tu corazón, de hacerlo nuevo, no de mejorarte como persona, sino de hacerte vivir como una nueva criatura. Empezar de nuevo. Es capaz de producir algo en nuestros corazones para remover la amargura que no nos permite perdonar a aquellos que nos ofendieron, que nos hicieron frustrar, que nos hicieron fracasar, que no nos permitieron experimentar el amor, que habiendo nosotros ofrecido algo, el amor, la comprensión, la confianza, rompieron con las buenas intenciones de nuestro corazón, nos angustiaron, nos lastimaron, y nos han dejado amarrados en aquel recuerdo que no nos permite proyectarnos en la vida al futuro, quedando estancados en nuestro pasado por algo que nunca más va a cambiar. Cristo nos permite dejar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento
en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Es el llamado de aquel ser supremo que nos convoca para darnos paz, para darnos vida eterna, para darnos una nueva oportunidad, para que podamos comenzar a caminar livianos. Mi yugo es ligero y liviana es su carga también. Pregúntate si eres apenas un creyente o si ya has pasado a la categoría de discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Santiago lo establece. Creer que Dios es real, lo creen los demonios también y están condenados. Si tú crees que Dios es real y no haces más que eso, tu fe es fe muerta. Porque la fe viva, la fe que produce vitalidad, que produce poder, que recibe vigor del Señor espiritual en su ser interior y le proyecta capacitándolo para obedecer, produce buenas obras. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. No es que usted hace buenas obras para ganarse el favor de Dios, porque sería imposible pagar, porque como todos somos pecadores, nuestras obras están contaminadas por nuestra maldad. Porque aún teniendo buenas intenciones, las motivaciones ocultas de nuestro corazón siempre son egoístas y son perversas. Y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Solamente un corazón lavado en la sangre de Cristo puede ser perfeccionado, puede ser perfecto, puede tener intenciones perfectas y justas y puede agradar como olor fragante, subir como perfume delante de la presencia de Dios y ser aceptado. Pero para ello tenemos que ir con nuestras conciencias lavadas, con una mente renovada, pensando conforme a la mente de Cristo. Un discípulo tiene esas características. Pero usted no está solo para transformarse en discípulo. Hay 3 ayudantes. Y hay uno que tiene la voluntad para que usted alcance ese estatus de discípulo y pueda llegar a la eternidad, no solo, sino con abundancia de fruto. El que tiene la voluntad es el Padre. Cristo dijo que Él preservaría a los que le habían sido dados. Es decir, si usted va a llegar a la presencia del Padre es por voluntad de Él. Y Él ha mandado un ejército de ayuda para que usted pueda alcanzar los propósitos de Dios. Experimentar salvación, experimentar paz, experimentar regeneración. Todo eso incluye la palabra salvación. Y usted va a ser perfecto, alma, cuerpo y espíritu, por la eternidad. Y en el proceso de la vida, Dios va obrando en nosotros a través de distintas circunstancias para que el carácter de Cristo y la mente de Cristo sea formada en nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas: sufro pues dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es un discípulo entonces? Es alguien que está dispuesto, que se esfuerza por humillarse a sí mismo, por negarse a sí mismo, para que Cristo viva en nosotros y pueda aparecer en nuestra persona, en nuestro carácter, a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, la justicia de Dios revelando a Cristo. Cristo en nosotros. Y cuando yo le empiezo a decir esto, usted se da cuenta cuán lejos estamos de llegar hasta ahí. Pero el Señor nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Los discípulos sabían perfectamente lo que Cristo les quiso decir cuando dijo: vayan y hagan discípulos. Ellos entendieron
que Jesús les estaba diciendo: hagan con otros lo que yo hice con ustedes. Jesús los llamó discípulos. En Juan 17:20 dice: no solo te pido por estos discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, el que está a su favor, en primer lugar, es el Padre, que le ha dado a usted la gracia de ir hacia Cristo, pero Cristo está a su favor y ha orado por usted y sigue intercediendo por usted delante del Padre. Él es nuestro abogado, dice la Escritura. Entonces usted tiene al Padre a su favor, tiene al Hijo a su favor, que ya oró por usted delante de los primeros discípulos. No te pido solo por estos discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Las Escrituras fueron escritas, fueron recordadas por el Espíritu Santo a los discípulos, como Cristo les dijo, que Él os recordará todas las cosas. El Señor Jesús nos da y nos deja saber y entender que su amor se constreñía también por nosotros, y en su oración sacerdotal, su oración intercesora delante del Padre fue que usted, yo y todos los que escuchamos para obedecer sus mandatos que nos dio a revelar y a conocer por sus discípulos, los que creerán por la palabra de estos. Usted y yo hemos creído, si es que hemos creído, por la palabra de los apóstoles, que pusieron el fundamento, la roca donde edificar la vida de toda la iglesia, y esa roca es Cristo. Cristo les preguntó a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, porque antes se llamaba Simón, que quiere decir caña que lleva el viento, pero Pedro es una piedra que está quieta y estable. Ese carácter que iba y venía, ese hombre sanguíneo que hablaba más rápido de lo que escuchaba, ese hombre que creía que era bueno pero no conocía su corazón, que lo negó a Cristo 3 veces, cuando el Espíritu Santo lo llena, lo empodera y lo transforma. Y de Simón, ese hombre que iba para un lado y para otro dependiendo de las circunstancias, ahora se transforma en una piedra firme. Pero una piedra firme no puede estar del todo firme si no está fundada sobre la roca. ¿Cuál era la roca? Cristo es el Hijo de Dios. Y ese fundamento puesto por los apóstoles es el que tenemos que reconocer y estar con sabiduría plantados en Él. ¿Quién está plantado en Él? El que procura andar como Él anduvo. El que vive conforme a la verdad. Y la verdad no es un discurso. La verdad no es una idea. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Algunos dicen una media verdad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es la verdad intelectual. Nos olvidamos de citar la parte previa del texto, que es el que completa la idea. Si guardareis mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir? Que usted puede experimentar libertad si y solo si y solo si usted guarda, es decir, obedece, y obedece permanente. Porque guardar su palabra, por un lado, es atesorar sus promesas, pero por otro lado es obedecer sus reclamos.
Y todos quieren guardar sus promesas y las reclaman todo el día, pero nadie está dispuesto a pagar el precio de obedecer sus reclamos, que son limitativos y nos proveen de un margen de seguridad para no caer al precipicio. Algunos ven los mandamientos como una institución arbitraria de parte de Dios para limitarnos en nuestra felicidad y en el desarrollo de nuestros proyectos. Pero en realidad no son barreras para impedirnos proyectarnos en la vida. Todo aquello que Dios define como pecado, en realidad son vallas de seguridad para que no vayamos en una dirección que nos va a hacer daño a nosotros o dañará a los demás. El problema es que como están presentadas de manera negativa, desde el momento que el Señor las dio, lo miramos como algo frustrante, castrador. Vamos a poner en positivo alguno de los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. A usted lo limita en no querer salir con la mujer del vecino. Pero en realidad le está diciendo al vecino que tenga cuidado de no meterse con su mujer también. Los mandamientos en realidad nos están protegiendo a nosotros de nosotros mismos al vivir en comunidad. Nos protegen a nosotros mismos del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. No dirá falso testimonio. No es solamente que tú no puedes decir lo que quieras de otro, lo que se te antoje, opinar, sino que está evitando que otro también lo haga contra ti. Cuando tú lo miras restrictivamente, Dios está hablando de tu responsabilidad. Pero tú cuando miras esos mandamientos puestos en la sociedad que te rodea, lo que está viendo es el cerco de seguridad con el que Dios te protege. Porque nadie va a hablar falso testimonio contra ti, porque nadie se va a meter con tu mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los mandamientos de Dios son para todos y esto nos permite vivir en armonía. Y la armonía de Dios produce bendición y vida eterna, como promete el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y después de dar una descripción de cómo se produce, dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Dios tiene para usted bendición y vida eterna para vivir en armonía con los hermanos y esto le permite estar en armonía con Dios. Y esto es guardando sus mandamientos, porque esos mandamientos nos limitan para que en el ejercicio de nuestra libertad no vulneremos la libertad y la bendición del prójimo y el prójimo no vulnere tu bendición y tu libertad. Vaya que tiene sabiduría Dios. Y nosotros en nuestra testarudez, en nuestra obsecuencia, en nuestra obstinación y en nuestra negligencia y necedad, seguimos porfiando que los mandamientos de Dios son restrictivos. Sí, son restrictivos para los demás para que tú vivas bien. Y restrictivos para ti, para que permitas el bien y la bendición en otros. ¿Qué es entonces un discípulo? Es aquel que está dispuesto a guardar los mandamientos del Señor, porque eso es guardar su palabra. Si guardaréis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Si guardaréis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos, y allí conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué conoceréis la verdad? Porque cuando guardamos en obediencia a los mandamientos del Señor, Cristo se revela a nosotros en su verdad. Porque la verdad es una relación personal. El conocer la verdad es una relación personal con Jesucristo. Y no hay quien pueda acercarse a Cristo y tener una relación personal con Él si está insistentemente desobedeciéndole. Si está afrentando su propuesta y quiere vivir irresponsablemente y en contra del corazón de Dios. Ahora, una vez que nosotros entendemos esto y le hemos pedido al Señor perdón por nuestros pecados, le hemos invitado a nuestro corazón y hemos pasado a esa categoría
de incrédulo a creyente, pero ahora dejamos de ser como los demonios y empezamos a ser sus discípulos, es importante que Dios no nos deja acá porque sea sádico y le guste vernos sufrir. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted, si tiene hijos, quiere lo mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso me permita estar en un mundo lleno de aflicciones? ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Y por qué los hijos de Dios, de los cuales el mundo no es digno, porque también lo expresa la palabra, y estos de los cuales el mundo no era digno, y padecieron azotes, murieron a filo de espada, fueron aserrados, fueron perseguidos, torturados, para usar una palabra más contemporánea? ¿Por qué Dios permite eso para sus hijos? Porque en la búsqueda del bien común para toda su creación, a Dios le plujo darle el privilegio a nuestros hijos y a nosotros de ser partícipes de la grandeza de su gloria, actuando de manera intencional, dándonos a nosotros la oportunidad de obedecer intencionalmente, participar en su obra para que se complete la redención del número de los santos que llegarán un día a estar eternamente en la presencia del Señor, experimentando su bendición eterna. Usted y yo sufrimos aquí porque Cristo decidió sufrir por nosotros para que, armando un equipo y transformándonos en el mejor equipo del universo, hagamos las cosas que no le ha sido permitido a los ángeles. Hagamos cosas que los demonios, por haber fallado una vez, no se les permitió ni siquiera arrepentirse. Porque ellos le veían cara a cara, no como usted y yo, que lo vemos por espejo, como por espejo, mirando las Escrituras, y nos es revelado por medio de la fe, no por verlo en la realidad cara a cara. Un día le veremos. Más bienaventurado el que creyó y no vio, dice, que los que le han visto. Entonces, este privilegio que nosotros experimentamos hoy de poder ser sus discípulos en medio de angustias y sufrimientos tiene el propósito de alcanzar a otros. Tiene el propósito de que su papá, su mamá, su tío, su abuela, su hermano, sus hijos que todavía no conocen a Cristo, lo puedan conocer mediante su esfuerzo, mediante su testimonio, mediante su participación, mediante nuestros esfuerzos en conjunto, y levantando Dios oraciones para que no intervengamos solo en la fuerza de nuestra carne, sino que el poder sobrenatural de Dios se manifieste y pueda traerles la iluminación de sus mentes, la iluminación de sus corazones. ¿Quién nos dice esto? Acompáñeme a leer ahora sí Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer algún versículo allí, no nos vamos a meter en demasiadas cosas, pero yo ya le hablé de quién es Cristo, le dije lo que hizo. Usted puede tener en su corazón el deseo de creer fervientemente y más, y entendiendo quién es Él, ahora podemos saber por qué llegar a Él en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted cree que hay algo más importante para el ser humano que la vida eterna? ¿Usted cree que un mejor auto es más importante que su vida eterna o la vida eterna de su prójimo? ¿Usted cree que una mejor casa o una casa con más ventanas o tener mucha comida es más importante que la vida eterna? Todo lo que pertenece a este siglo malo será quemado. Usted va a partir de acá como llegó al mundo, con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que es importante en la eternidad? El fruto que yo pueda producir para dejar en el cielo.
Y el fruto que voy a dejar en el cielo son vidas convertidas a Cristo que me acompañarán antes o después, llegando a la presencia de Dios, ¿sí? Tesoro precioso pagado con la sangre invaluable del Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo tenemos como prioridad responder a ese amor que Dios nos ha dado cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la manifestación de nuestro amor a Cristo? ¿Ponernos románticos y levantar las manos al cielo? ¿Patalear, saltar en el aire? ¿O hacer barullo en la iglesia? ¿De qué me sirve todo eso si soy incapaz de compartir con otros la noticia eterna, salvífica, que nos permite tocar el corazón de otros para que estén en la eternidad con nosotros? La alabanza y la adoración no son para entretenimiento. La alabanza y la adoración son la expresión de nuestros sentimientos, la expresión de nuestra mente y nuestro corazón para devolverle a Dios, para anunciarle, para expresarle nuestra gratitud y nuestra honra. Pero algunos se quedan en el jolgorio nada más. Algunos se quedan haciendo ruido nada más. Pero cuando llega la hora de ver gente en condenación en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro caminar, en nuestros lugares de recreación, donde quiera que vamos, somos incapaces de testificar de lo que Cristo hizo en nosotros. Todavía no entendemos que eso que nos avergonzaba hoy es la gloria de Dios, porque nos sacó de nuestras borracheras, de nuestras fornicaciones, de nuestros adulterios, de nuestras depresiones, de nuestras angustias, nuestras soledades, de todo lo terrible que vivíamos, de toda la vergüenza que llevábamos, y hoy tenemos paz. Pero como te enseñaron a avergonzarte de lo que eras antes, no entiendes que la gloria de Dios se manifiesta en la transformación que Él ya produjo. Ustedes, nosotros somos la gloria de Dios manifiesta en la tierra, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy vivimos para Él. Esa es la esencia de lo que nos debe impulsar no solo a adorar, sino ahora a actuar. Porque si hay un mandamiento por excelencia que Cristo nos dio es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podemos amar a nuestro prójimo? Dios nos dio dirección mediante un estamento que Cristo expresó: id y haced discípulos. Punto final. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú estás haciendo discípulos? ¿Tú estás haciendo lo que Cristo hizo por los 12? Incluido Judas, al que llamó amigo y sabía que lo iba a traicionar. ¿Tú estás invirtiendo tiempo, vida y recursos personales para cuidar de alguien que todavía no conoce a Dios, para que a través de tu vida se le pueda revelar y una vez revelado pueda crecer, madurar y servir a Dios? ¿Para estar la eternidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todo el ejército de sus santos? Si tú no obedeces, no estás mostrándole tu amor a Cristo. Por más que derrames lágrimas, patalees y largues moco y lágrimas en el suelo, en el altar de la iglesia. Tienes apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. La verdadera piedad es hacer la voluntad del que nos envió. ¿Para qué levantar las manos y patalear y gruñir y gritar o lo que sea? Si luego a la hora de las nueces lo único que va a sonar es cáscara. Tú tienes que obedecer a la verdad para poder conocer la verdad y experimentar verdadera libertad. Libertad de tus prejuicios, además de tus pecados. Libertad de las intimidaciones, además de tu pecado.
Libertad de tu pasado, además de tu pecado. Libertad de tus sueños futuros que te condicionan para no hacer la voluntad de Dios, porque por ahí los planes de Dios, que son más altos que los nuestros, te llevan por un camino diferente de tus obstinaciones impuras, que tienen apariencia de buenas, pero no son perfectas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tienes que estar dispuesto a crucificar tus sueños más altos. El verdadero mensaje del Evangelio no es trae tus sueños delante de Dios para que Él los cumpla. Eso es mentira. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, todos tus sueños tienen que estar negados en la cruz de Cristo. Basta de soñar tonterías. Puedes tener hasta sueños nobles, pero si Dios no está en ellos, abandónalos, porque sus planes son más altos que los nuestros, aunque te lleve por prisiones, como le pasó al apóstol Pablo. Aunque en vez de monedas te den azotes. Si a mí me rechazaron, ¿cuánto más a vosotros? Dijo el Señor. Este es el Señor. Cristo. Mire lo que dice Pablo, y vamos a ir rápido en esta lectura, que quiero centrarme después en 3 versículos o 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta fue dada para todos, enviada a Éfeso, pero hoy el Espíritu Santo, por la tradición de la Iglesia, la estableció en el canon, y hoy entendemos que esto también es para nosotros. ¿Cómo nos llama a nosotros? Santos y fieles. Ay, metió la pata Pablo, ¿no? Exageró un poquito, ni tan santos ni tan fieles. Bueno, usted no es tan santo y tan fiel en su percepción, pero en el lavamiento por medio de la fe en la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto nos hizo perfectos delante de Él. Estatutariamente, jurídicamente delante de Dios, usted y yo somos perfectos porque la sangre de Dios, la sangre de Cristo nos hizo perfectos delante de Él. Así que usted y yo no tenemos razón por encima de la palabra. Y si Cristo dijo, el Señor dijo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que usted y yo somos llamados santos y fieles, yo no soy lo que a mí me parece, yo soy lo que dice Cristo que soy. Yo no soy lo que a mí me parece, yo soy lo que el Espíritu Santo dice que soy. Yo no soy lo que a mí me parece, lo que dicen los demás, sino lo que Dios dice que soy. Amén. Entonces usted no es una vergüenza, usted no es una porquería, usted no es un abandonado de la vida, usted es un santo y fiel hijo de Dios. Amén. Si usted no entiende esto, usted nunca va a orar a la estatura de Cristo, porque usted siempre va a pensar y a creer en su fuero más íntimo que usted no tiene derecho para estar delante de Él para reclamar ni pedir nada. Entonces lo primero que tiene que hacer un hombre de Dios, una mujer de Dios, un varón de Dios, hecho perfecto por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, suficiente y una vez y para siempre, no hay necesidad de agregarle y no se le puede quitar nada, porque ese sacrificio perfecto es eficaz para declararlo y para hacerlo perfecto a usted, a mí y a todo el cuerpo de Cristo para siempre. Si usted no tiene esa convicción, humíllese delante de Dios, porque no creer lo que Dios dice de usted es pecado, es hacer a Dios mentiroso. Confiese para sí mismo: Señor, perdóname por no haber creído a tu afirmación. Porque esto no es con esfuerzo personal. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia del siglo XX y XXI es que la iglesia se volvió humanista. Y en vez de confesar nuestros pecados para ser lavados por su sangre y permitirle que Él edifique en nosotros y produzca en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nosotros nos esforzamos por dejar la droga. Nos esforzamos por dejar de ser iracundos. Nos esforzamos por dejar de ser promiscuos. Y fracasamos. Porque si fuera posible vencer el pecado con el esfuerzo natural, ¿para qué murió Cristo en la cruz y derramó su sangre?
La ley hubiera sido suficiente porque con un poco de orientación yo me esforzaba y salía santo. Pero es imposible sacarse la mancha del pecado de encima, es indeleble. Lo único que puede remover la acción detergente del Espíritu Santo en nuestros corazones es la sangre de Cristo. Y la única forma de remover los pecados del corazón y la maldad del corazón del hombre y las malas conciencias del hombre no es la terapia psicológica, no son las píldoras del psiquiatra. Lo único que puede remover la maldad del corazón del hombre es la sangre de Cristo, mediante la fe, a través de la confesión de nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros delitos y nuestras maldades. Usted y yo necesitamos dejar de ser humanistas y empezar a tener fe en el único Hijo de Dios que tiene poder para salvar, poder y autoridad para perdonar, y poder para regenerar, transformar y dar vida eterna en perfección para siempre. Entonces, deje de mezquinar fuerzas de debilidad. Porque la psicología es flaca, la psiquiatría es enclenque. El único vigoroso es Cristo, capaz de limpiar aún nuestras conciencias de malas obras por medio de su sangre. Confiésele a Dios: Señor, no he creído lo que tú dices de mí. Perdóname, porque tu palabra es verdad. Porque lo único que va a remover esa incredulidad es la confesión de ella, no el esfuerzo por creer. Dile: Señor, no puedo creer en mí mismo. El corazón del hombre no puede ver a Dios a causa de su pecado. Entonces no insista. Deje de ser un practicante de filosofía religiosa. Ahora confíe en la vida eterna y en vez de religión, practique una relación personal con Cristo y usted verá removerse todas esas piedras y rocas y barreras y cadenas y lazos que atan su conciencia, su mente y aún el propio corazón y la esencia de su ser. Déjese lavar por la sangre de Cristo. Sea humilde. Porque insistir en esfuerzos personales, no nos damos cuenta, pero es la necedad de nuestro orgullo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe, tiene que confiar, tiene que creer. A los santos y fieles en Cristo Jesús. El que permanece en él, Cristo permanecerá también en ellos. Santos y fieles en Cristo. El que cree en él debe andar como él anduvo. Entonces ahora hay que obedecerle. Y usted va a experimentar todo lo que él promete. A los que están en Éfeso, bueno, nosotros no estamos en Éfeso, estamos por acá. Hemos creído por su palabra. Y las mismas promesas que son para los de Éfeso son para los de Corinto, son para los de Filadelfia, son para los de Filipo, son para los de Estados Unidos, son para los de España, para los de China, de Japón, donde quiera que se encuentre. Y si hay un astronauta en la luna, también para él. Aunque no sé qué hace en la luna, porque dijo que fuéramos hasta el último de la tierra. La luna está un poquito más lejos. Gracia y paz a vosotros. Miren qué saludo. Gracia, ¿qué quiere decir gracia? Regalo inmerecido. La gracia da lo que uno no merece. La misericordia no reclama lo que es justo. La gracia da lo que uno no merece. Entonces la salvación de Cristo es algo que no merecemos. No se preocupe porque usted era malo y no merece la salvación de Cristo. Ninguno de nosotros la merece. Y Pablo dice: gracia a vosotros. ¿Y qué otra cosa? Paz. Y Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Basta con los ataques de pánico, basta con la ansiedad. No es el psicólogo, no es el psiquiatra que va a traer paz a tu corazón. Es Cristo cuando confíes en Él. Los ataques de pánico se acaban cuando confías en Jesús. Y si te viene un ataque de pánico, te pones de rodillas y dices: no voy a recibir esto porque esto no viene de Dios.
Señor, lléname de tu paz y sácame toda esta opresión diabólica que está trastornando mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, me levanto contigo. Levántate como poderoso gigante a mi lado y espanta estos demonios, estas huestes espirituales de maldad, y hazte el Señor de mi vida de una vez y para siempre, y líbrame, Señor. Aprende a batallar como hijo de Dios. Aprende a tomar control de tu conciencia, control de tus pensamientos. El fruto del Espíritu es dominio propio. El dominio propio toma control de tu propia mente, la capacidad de sujetar tus pensamientos a la mente de Cristo. Necesitas urgentemente esto. A veces no son perturbaciones que nos someten en esa ansiedad, en esa turbación, en ese trastorno. Ahora es la depresión. Entonces tienes una tristeza apática sin causa aparente. Esa depresión, si tú no batallas contra ella, se transforma en pecado. Porque el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Gozaos y alegraos. La depresión es la evidencia que nuestro foco de la mente, nuestro foco de los pensamientos no están en Cristo. Están en circunstancias, están en realidades o están en nuestra imaginación que producen turbación y no nos permiten entender el origen de la paz del alma que está en Dios. Procurad, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Nadie nos puede acusar. Ni Satanás, el diablo, puede ir al trono del Señor, puede presentarse con acusaciones por tu pasado, pero Cristo está abogando ahí, dice: perdonado fue. Apártate de mí, Satanás, como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. La obra de Cristo ya fue hecha. Y él dijo en la cruz: consumado es. Así que si estás en angustia, en depresión, empieza a mirar a Cristo, que es mayor que las circunstancias, que es mayor que tus pensamientos distorsionados, que es mayor que la tristeza que tienes. Y preséntate delante de Él y confiésale: Señor, soy tan débil que no puedo luchar con mi tristeza, quiero tener tu gozo. ¿Sabe lo que va a suceder? Dios lo va a hacer. Y te lo dice alguien que pasó por profunda depresión hasta que conoció a Cristo, intentando casi suicidarme. El día que Cristo vino, había una tristeza después, pero era una tristeza que es según Dios, que es para salvación. ¿Cómo puedes tú identificar si la tristeza viene de Dios o si la tristeza no viene de Dios? La tristeza que viene de Dios es para salvación. El Espíritu Santo está entristecido en ti para que tú le prestes atención a aquellas cosas que te producen dolor, porque evidentemente hay dos orígenes de esa tristeza. La culpa por el pecado y la angustia de haber lastimado y herido por tus propios pecados, y ahí tú puedes pedir perdón en arrepentimiento y cree que si has confesado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte, limpiarte de toda maldad. Y ahí ya tienes la solución, porque inmediatamente el Espíritu Santo empieza el proceso regenerativo, consolador, y te va a ir transformando. Pero la primera señal que experimentarás es paz. Llora. No seques tus ojos, llora. Porque bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y si lloras de arrepentimiento, ¿cuánto más Cristo te va a dar paz? El que no escatimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, se dio a sí mismo. ¿Cómo no va a sanarte? ¿Cómo no va a limpiarte? ¿Cómo no va a restaurarte?
pero tienes que ir confiando y creyendo. La otra razón por la que podemos tener tristeza es por daños que nos hicieron, por heridas que nos generaron, por fracasos que a veces no tienen que ver con alguien que lo produjo, sino con las circunstancias que no me permitieron ir en la dirección que quería. Pero observa en esto también el permiso de Dios y aprende a perdonar. Perdonar no es un acto espontáneo. El corazón del hombre es perverso y no quiere perdonar. Busca venganza, busca su propia justicia. Pregúntele, yo estuve ministrando en la cárcel, le dije, el 100% de los hombres que estaban en el pabellón, que me permitieron tener con presos que se iban convirtiendo, el 100% me confesaron haber sido abusados en su infancia. Y no voy a dar detalles porque hay cosas aberrantes que experimentaron. Las ataduras que había en sus vidas les consumían. La ira que tenían arrinconada en su corazón y emergía a cada instante que tenían dificultades, les hacía violentos. Y no había quien pudiera librarlos hasta que Cristo llegó a su corazón. Fueron estimulados a perdonar y comenzó un proceso de perdón voluntario, no porque lo sintieran, no porque fuera espontáneo, sino porque dijeron, o suelto esto o me muero en el intento. Y empezaron en ese esfuerzo delante de Dios para rendirse a Él y morir a sus intereses propios y dejar que Cristo fuera en ellos, y el milagro del perdón se produjo. Y eran hombres con gozo tras las rejas, como Pablo cuando cantaba. Que Pablo fue apresado injustamente, pero estos en justicia fueron presos, pero fueron libres de sus prisiones espirituales de maldad, a causa de haber perdonado y que la gracia de Dios se manifestara en ellos. Para poder orar por tus discípulos, tienes que orar con libertad. Tienes que saber perdonar, porque si no, lo único que transmitirás a tu discípulo es amargura. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y si tu corazón está amargado, vas a destilar hiel de amargura. Y lo único que vas a hacer, vas a contaminar el corazón de otro y vas a llenarlo de prejuicios religiosos en lugar de la gracia de Dios. Tienes que vivir en libertad. Y este no es un esfuerzo de alguien, no es un esfuerzo de un retiro espiritual, esto no es una administración particular. El Espíritu Santo de Dios está a tu disposición en el cuarto de tu casa. Y lo que te aqueja tú lo confiesas y el Señor opera. A mí el Señor me ministró a los pies de mi cama, de rodillas, leyendo la Biblia. Tantas veces iba santificando mi corazón, iba alabando mi conciencia, iba alabando mi alma, y yo confesaba. Versículo que leía, versículo que confesaba, 10 pecados. 10 personas, 20 personas las que había dañado. Y perdonaba a las multitudes que me habían hecho daño también y me habían frenado en cosas, y después entendí que en la soberanía de Dios me había dado cosas mejores a causa de esas limitaciones que me puso. Me llevó por mejores caminos. Cuando muchos creyeron que me estaban dañando y limitando, como pasó con José cuando vio venir a sus hermanos, le dijo, ustedes pensaron mal contra nosotros, pero Dios lo volvió en bien. Hermanos, Dios hace de nuestra vida una paradoja. En tu desgracia Él se glorifica y te lleva por sendas mejores por amor de su nombre. Y tú dices, pero ¿cómo de mi desgracia Dios puede hacer algo precioso? Dice la Escritura que del dolor en el que fuimos consolados, Él nos permite consolar a otros después que están en iguales tribulaciones. Y tal vez otros, si no tienen a alguien que les ayude en su consolación, perecerían en el intento. Pero a ti, que te ha sido dada esa gracia de aprender a sufrir, soportar y depender de la gracia de Dios, aún sin ser liberados de esas tribulaciones, te permite que mañana otros que están en ese tipo de angustias, tú seas el ayudador. Y yo tuve la oportunidad, puedo poner muchas historias, de escuchar a alguien llorar y lamentarse con profundo dolor de algo que realmente era terrible que le había pasado.
Dice, ¿y esto por qué me pasa? Mira, si nosotros somos consolados para que luego consolemos a otros en nuestras tribulaciones, somos consolados para que consolemos a otros que pasan por situaciones similares, no le preguntes por qué. ¿Por qué? Es porque en el mundo hay pecado y se acabó. Es una explicación que parece simplista, pero es el origen de todo nuestro dolor. Pero preguntémonos para qué, y vas a empezar a encontrar oportunidades para que este dolor edifique la vida de otro con la consolación que Dios te ha dado. Y cuando el foco pasa del dolor propio a proyectarme en ayudar a otros para resolver su dolor, tú verás cuánto te ha fortalecido y cuánto vigor te da para ayudar a otros en la necesidad de consolación. Prepara tu corazón, porque para orar por tus discípulos tú tendrás que recordar cuánto Dios te ha resuelto ya, cuánto te ha sostenido. Tú dices, pero todavía me duele. ¿Y no te das cuenta con cuánta fidelidad y poder Dios te sostuvo en tanta tribulación? Otros no han tenido el privilegio de sufrir los padecimientos de Cristo y tú estás pareciéndotele mucho a Él y todavía tienes paz. A través de muchas tribulaciones os es necesario entrar en el reino de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, no son ajenas a nosotros. Tenemos que aprender a orar en el sufrimiento, confiando en la victoria del Señor. Soledades, enfermedades, tristezas, debilidad, dolor, incomprensión, críticas, menosprecio, racismo, discriminación. ¿No lo discriminaron a Cristo? Felipe lo va a llamar a Natanael y le dice, hemos conocido al Mesías. ¿Y qué dice Natanael? Racista, discriminador. Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de esa ciudad? ¿Acaso puede salir algo bueno de Coslada? ¿Acaso puede salir algo bueno de Móstoles? ¿Acaso puede salir algo de Armenia, en Colombia? ¿Acaso puede salir algo bueno de Cali? ¿Acaso puede salir algo bueno de Caracas? ¿Acaso puede salir algo bueno de Barquisimeto? ¿Acaso puede salir algo bueno de Panamá? ¿Acaso puede salir algo bueno de Limón? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nueva York? ¿Acaso puede salir algo bueno de Montevideo, donde vengo yo? ¿Y qué puede producir Montevideo si Uruguay es un país sumido en el humanismo, el agnosticismo y el ateísmo? Y Dios en su promesa nos viene llevando por las naciones, trayendo libertad y comunicando la gracia de Dios. En respuesta a las oraciones, una vez que entendimos, empezamos a orar con propiedad. Y por eso yo oré hoy para que usted reciba sabiduría, revelación, inteligencia y poder, y que nos haga humildes para poder estar bajo su soberanía, obedecer y ser partícipes de sus promesas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, acá adora, ¿sí?, que nos bendijo. Mire qué confesión. No. ¿Usted cree que Dios lo bendijo con toda su bendición? Porque la Biblia lo dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice? ¿Nos bendijo con alguna bendición? ¿Con un poquito de bendición? ¿Con algo de lo que yo necesito de bendición? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué palabra usa? Toda bendición espiritual. Lo que pasa es que a veces nosotros confundimos nuestros sentires con la espiritualidad. Y la palabra de Dios nos advierte de que en los postreros días vendrían hombres sensuales. Sensual en ese contexto no quiere decir que uno va a vivir metido en la pornografía o en los pecados sexuales. Sensual quiere decir que se va a mover por los sentidos. Se va a mover por lo que puede medir con su propia capacidad de percibir el universo que le rodea.
Entonces confundimos nuestras emociones y sentimientos con la dirección del Espíritu y oramos conforme a nuestros sentidos en lugar de orar conforme al Espíritu. Y el Espíritu se revela por la palabra de Dios, no por lo que sentimos. Y cuando nos dice el apóstol Pablo que tenemos que sentir algo, lo dice Filipenses capítulo 2, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no tuvo como cosa, que siendo igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó, se negó a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana no es una vida de bienestar. Eso es filosofía secular. Nuestro bienestar es eterno, por eso dice, toda bendición espiritual, ¿dónde? ¿En el mundo? No, en los lugares celestiales. Usted está siendo preparado con dolor para la perfección eterna. Deje de pensar en el bienestar natural porque nunca va a ser completo. Siempre va a necesitar algo más. Este mundo no es para nosotros, por eso usted le incomoda. Si usted se siente bien en este mundo es porque usted no ha sido regenerado. Y no dije degenerado, dije regenerado. Es decir, hecha una nueva criatura, apto para estar en el cielo. Si usted es apto para estar en el cielo, el mundo le va a incomodar. Aunque sea rico, aunque tenga los mejores bienes, usted se va a sentir incompleto siempre. Va a tener preocupaciones. Porque ahora hay que cuidar el dinero, no se le vaya. Y vaya que conozco gente con riquezas, que con avaricia busca cosas que no convienen justamente por amor a las riquezas. Hermanos, la iglesia que se acomoda al mundo es una iglesia que no sube al cielo. Es un cuerpo muerto. No se sorprenda por el fuego de prueba que le ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiera sobrevenido, os hubiera llegado. Estas cosas acontecen a todos. Hace un tiempo atrás, 10 días antes del terremoto en Turquía, mataron a 24 cristianos en una plaza. ¿Y esos cristianos quiénes son? No sé, yo no los conozco. Sí, pero son igual que usted y yo, estaban confiando en Cristo. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué mataron a Jacob? Pedro es liberado, Jacob encarcelado. Muerto Jacob, después Santiago. Muerto Esteban a pedrada. ¿Por qué? Si era un hombre bueno. Porque este mundo es impío, es cruel, es despiadado, es injusto. Y aborrece todo lo que se llama Dios. Y si tú amas a Dios, el mundo te aborrecerá. A mí me preocupa cuando yo veo una iglesia que se satisface en que el mundo la alaba y no se convierte. El mundo que alaba a la iglesia y la iglesia se siente confortada en ese mundo es porque no está cumpliendo su rol profético, condenando lo que Dios condena, trayendo iluminación sobre las oscuridades de este mundo que solo persevera en el pecado. ¿Dónde está la iglesia profeta en esta tierra? ¿Dónde está la iglesia que condena lo que Dios condena? ¿Dónde está la iglesia que extiende la gracia al menesteroso? Y no confundas lo que los políticos a veces dicen y los gobernantes de la tierra cuando la iglesia hace lo que al gobierno le conviene. Porque solo está soplándote humo. El día que te deje de necesitar, te pisoteará porque has dejado de ser la sal de la tierra. El día que dejes de alumbrar, te soplarán como a vela vieja y se apagará tu luz. Alumbra con vigor y haz que las alimañas se escapen y huyan. Levanta en alto la luz de Cristo. Y cuando ores, no ores para que la tribulación se vaya, sino ora para que siga siendo luz en medio de la tribulación. Cuando la oscuridad se cierna sobre ti, levanta la luz de Cristo y verás cómo
Batalla hay, pero victoria viene. Y no importa si eres inmigrante del último rincón de la tierra y estás acá con una mano atrás y otra adelante. Cristo es suficiente para proveer todo lo que necesitamos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deja de amar al mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es Él, solo Él, nada más que Él y todo es para Él. No es para ti. Abandona tu gloria personal y tus deseos de éxito mundano porque estarás desviándote del foco de tu existencia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si vas a orar por tus discípulos, tienes que entender esto. Fuiste escogido. No es casualidad que estés acá. No es casualidad que estés sufriendo a causa de Cristo. No es casualidad de que Dios te permita sufrir para ser despojado de toda aquella cosa que incomoda tu santidad. Perturba la imagen de aquel al cual fuiste creado. Y si no es con dolor, la cáscara no sale. Mira, yo de chiquito me acuerdo que jugaba abajo del edificio donde vivían mis abuelos. Y corríamos por todo lado, pues yo siempre tenía la virtud de que mi mamá compraba las zapatillas deportivas 2 números más grandes que el pie que yo tenía. ¿Sabe por qué? Para que me durara. Porque no había plata para comprar cada 3 meses un par de zapatillas de tenis. Entonces me compraba las zapatillas un poco más grandes y me las rellenaba de algodón en la punta. Entonces yo era bajito así, pero tenía un pie largo así más o menos con el zapato. Y corría debajo del apartamento de mis abuelos, que era con hormigón pelado. Cemento pelado, concreto. Y claro, zapatilla deportiva más larga que el pie, 1 centímetro, 1,5 centímetros más largo, corría y en algún momento me enganchaba y me tropezaba. Y me pelaba la rodilla, y me pelaba la peladura, y me pelaba la cáscara de la peladura, de la rodilla, y llegué a un momento que las rodillas me quedaron así, porque se me infectaron. Y hermano, mi madre me llevó al médico porque tenía unas pústulas llenas de pus, una infección. Y me lleva al médico y me dice, bueno, dice, te va a doler, apretá los dientes, te va a doler. Y empezó con una gasa bien gruesa y firme a refregarme la rodilla, a mojarme con suero fisiológico y pasar y pasar y pasar. ¡Ay, mamita, que ardía eso! Pero si esa cáscara no salía, y si esa pus, ese líquido infectado no salía, la rodilla no sanaría. ¿Y cuántas veces nos aferramos a las cáscaras en nuestra vida? Esas cosas que no han edificado jamás nuestra vida y seguimos porfiando, tratando de retener la cáscara. Y le ponemos vendaje para que parezca bonita. Nos compramos un pantalón de colores con muchos estampados. O nos ponemos algo para disimular. Y esa es la religiosidad. Nos disfrazamos de santos. Y el Espíritu Santo nos sigue produciendo dolor porque quiere arrancar la cáscara. No es en este mundo la satisfacción. Tu oración tiene que satisfacerse en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y tienes que ir ahí. Y si te tienes que pelar las rodillas y tienes que arrancarte la cáscara porque la infección es abrumadora, que todo te lo va llenando, más urgente que nunca es que Dios obre y te limpie. No te aferres a un sentido de pureza personal,
Aférrate a la purificación en Cristo Jesús. No trates de parecer lo que no eres, reconócelo, confiésalo para que entonces seas. Y déjate arrancar. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Podríamos seguir 6 horas más con este capítulo, pero nos vamos a quedar por aquí. Para que fuésemos santos y sin mancha. Esas cáscaras que duelen para arrancar no sirven para nada, producen pudrición y muerte. Si no me hubieran arrancado las cáscaras, podría haber terminado una gangrena de toda la pierna. Podría haber terminado una septicemia, en una infección generalizada que la distribuye la sangre, que en lugar de traer vida, le llevaría muerte e infección y enfermedad a todas mis células. Si tú eres un discípulo que quieres orar como discípulo y vas a orar por otros discípulos, tienes que santificarte. Y tienes que venir a Él porque fuiste escogido para ser santo y sin mancha. ¿Y qué es santo? Apartado del mundo, consagrado para Dios. No hay posibilidad de tener un pie en el mundo y un pie en el cielo. Nadie puede amar a 2 señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. No hagas compromisos en el mundo que te aparten de Dios. Y no dejes los compromisos de Dios que te permitirán estar en el mundo, porque nunca alcanzarás la plenitud de las promesas del Padre. Hay cosas que Dios te ha hablado. Hay hijos que desobedecen a los padres. Hay padres que no corrigen a los hijos y su alma aborrece, dice la Escritura. Aún los niños exponen su maldad desobedeciendo y contrariando a los padres. Es natural, por cuanto todos pecaron hasta los niños. Es mentira lo que dice la psicología, que nacemos buenos y la sociedad nos hace malos. Es mentira. Y es mentira que cuando seamos grandes vamos a ser capaces de discernir de qué género somos. Porque el género lo traemos del día que nacimiento, mejor dicho, del día que fuimos concebidos. Hay que ayudar a nuestros hijos a que entiendan quiénes son y cómo Cristo los creó, porque hay un plan perfecto para ellos conforme le ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo para buenas obras, para ser santos y sin mancha delante de Él. Varón santo, mujer santa. Y no hay otra cosa en el medio. Hay maridos que no dejan de ser ásperos con sus esposas. Hay esposas que no dejan de estar resentidas con su marido por cosas del pasado. Hay personas que quieren amar a Dios pero se sienten incómodos con el Dios que le ha demandado cosas que no han querido soltar. El problema no es Dios, el problema eres tú. No te aferres a lo que produce un peso insoportable que Cristo quiere llevar por ti. Deja de amar el mundo y sus riquezas y sus glorias. Deja de lado el espíritu de celebridad, de querer brillar cantando, bailando, haciendo lo que sea, y empieza a tener el Espíritu Santo para dejarte promover por el Señor para hacer lo que Él te propuso, no lo que tú quieres hacer. Hasta que tu voluntad no coincida con la de Dios, vas a ser infeliz. Si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Mientras tanto, no tendremos las cosas que hemos pedido. Y te vas a frustrar vez tras vez. En lugar de hablar tanto en la oración como discípulo, la oración es conversar con Dios. Y Dios tiene mejores cosas para decirnos que la que nosotros le podemos decir a Él. Es mucho más importante estar abierto a lo que Dios tiene para decirnos respecto de su voluntad que lo que nosotros podemos decirle caprichosamente de lo que Él debería hacer para nosotros. Nuestra visión es miope, la de Él es perfecta. Entonces en oración aprende a escuchar a Dios y tómate tiempo para ello.
Él con ternura te va a conducir y te va a decir, deja eso. Él con ternura te va a decir, cambia el rumbo. Y si tú no aceptas su reclamo con ternura, la misma realidad te va a golpear, como Dios no quiso golpearte. Porque tú serás receptor de las consecuencias de tu perseverancia en el error. Y su justicia no podrá ser manifiesta en ti. Fuiste creado y escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está redarguyendo de distintas cosas. Estás lejos de casa, estás lejos de lo que te conocen, estás lejos de lo que saben de todo tu pasado y crees que todo ya pasó y está todo ahí, pero tu conciencia te lo recuerda porque no has confesado lo suficiente. Porque has creído que es tapar con diarios y dejar que el muerto hieda nomás. Pero así no funciona. No es esconder. Dios se esconde en lo profundo del mar y se olvida para siempre, pero cuando tú lo traes a la luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa luz viene por la confesión. Este soy yo, Señor. Cierra tus ojos. Padre, queremos orar como discípulos. Queremos orar como aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Queremos ser libres de nuestro error. Queremos que aún nuestra conciencia ya no nos acuse, ya no nos avergüence, ya no nos pese. Queremos que tu mismo Espíritu Santo en nosotros no esté contristado ni apagado, sino ser sensibles a tu voz. Enséñanos en esa oración a ser consistentes y aprender a escucharte. Pero no escucharte para tener información, sino escucharte para obedecer. Por eso Pablo oraba, versículos más adelante, por esta causa doblo mis rodillas y oro a fin de que recibáis espíritu de sabiduría. La mujer sabia edifica su casa, mas la insensata con sus manos la derriba. La sabiduría te ayuda a construir casa espiritual, a la mujer y al varón. Por eso se le reclama al varón que tenga su casa decentemente y con orden. Por eso también el apóstol Pablo dice, y que recibáis espíritu de revelación a fin de que vuestras mentes sean iluminadas. No es que vendrá una nueva revelación, es que Él te recordará la antigua revelación, la perfecta, la eterna, pero traerá nueva luz para que entiendas y salgas de las tinieblas de tu obsecuencia. Ahora ponte de pie si tienes algo para confesar y dile, Señor, perdóname. Señor, lávame en tu sangre, y empieza a hablarle al Señor. Hoy tienes la oportunidad de comenzar una nueva etapa en tu vida. No es que mágicamente en un instante pueden pasar las cosas. Dios te ha llevado por un proceso, pero tienes que tomar una decisión y voluntariamente empezar a actuar. Tienes que decidir poner tú mismo los clavos en tu cruz y llevar esa cruz y negarte a ti mismo para que Cristo sea en ti manifiesto. No es que Cristo no esté, tal vez ya le has invitado, tal vez has creído, pero mientras tú no renuncias a ti mismo, la llenura del Espíritu Santo no será posible porque tu voluntad no está rendida a Él. Adora a Dios, alaba a Dios, adora a Dios. Vamos a cantar una canción. Abre mis ojos, oh Cristo. ¿La sabemos? ¿La tenemos? ¿La sabes? ¿Puedo pedirle a la pastora que cante con nosotros también? Porque la escuché cantar y el Espíritu me ministró mientras ella cantaba hoy. Pasa por favor adelante.
Por esta causa doblo mis rodillas y oro a fin de que recibáis espíritu de sabiduría y de revelación, a fin de que vuestros ojos sean abiertos, que vuestras mentes sean iluminadas. Le vamos a pedir a Cristo que abra nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestra fe. Y si usted quiere pasar al frente con su pastor, vamos a orar, con su pastora vamos a orar para que el Espíritu Santo realmente haga su obra.